Esta segunda parte es una reflexión sobre qué tipo de estructura, qué tipo de comunidad tenemos que tener en el campo. Ya os adelanto que yo creo que el tipo de... Bueno, primero, hablábamos ahí antes en el café, que efectivamente lo fundamental es que sea una comunidad. Esto es lo fundamental. Y ahora, dicho que eso es lo fundamental, vamos a cuál es la estructura correcta. Pero lo fundamental es que sea una comunidad. Yo os adelanto que creo que la solución es la parroquia, pero no cualquier tipo de parroquia, o quizá exactamente las parroquias que hemos conocido hasta ahora o tal cual han funcionado, ¿sí? Hay que tener en cuenta una cosa, y es que la parroquia surge, más allá de algunas cosas que se dice de Roma, los títulos y tal, pero la parroquia surge realmente en Europa y se extiende por toda Europa como una realidad fundamentalmente rural en origen. O sea, surge para atender el campo, a los cristianos que están en el campo y no pueden ir a celebrar el domingo a la ciudad, que es donde está el obispo. Entonces, la parroquia lo que hace es replicar en pequeño el esquema de la diócesis. Y entonces el obispo envía un presbítero, pues el presbiterio se envía al campo para atender a esas comunidades rurales. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Pues hombre, significa que las parroquias rurales o la realidad de la Iglesia en el campo tenemos mucho que decir sobre qué es la parroquia. La división parroquial de las ciudades, en España por lo menos, es posterior a la del campo. Es posterior a la del campo, es un modelo trasladado desde el campo a la ciudad en realidad. Entonces, vamos a hablar un poquitín de este asunto. ¿Por qué os hablo de esto? Porque, por ejemplo, es que este debate ha salido en mi arciprestazgo. Cuando estamos planteándonos un proceso de adecuación, o sea, de qué tiene que cambiar para realmente intervenir correctamente en nuestra realidad ahora, ¿no? Llevamos 2 años trabajando eso. Entonces, nos hemos hecho la pregunta, ¿el modelo es la parroquia territorial? ¿Es una parroquia personal que no tiene territorio y está en torno a un sacerdote, por ejemplo? ¿Cuál es el modelo? Porque, como vemos, la realidad empieza a ser mucho más difusa que antes, que es, esto es el pueblo, estos son los habitantes, estos son los vecinos y estos son los feligreses. Y son los mismos conjuntos, lo entendemos todos. Todo el mundo está aquí, no sale de vacaciones, ahora no. Entonces, nos hemos planteado cosas de estas. Bien. Por tanto, vamos a hablar de la parroquia, pero fundamentalmente de la comunidad cristiana. Una reflexión primera sobre qué es la parroquia, o algunas reflexiones más bien, ¿vale? ¿Cuál es su naturaleza? Lo que voy a poner aquí es la definición que da el Código de Derecho Canónico. La da a partir de la eclesiología del Concilio Vaticano II. ¿Sí? Está apoyada en esa eclesiología. Entonces, lo primero que dice, y lo que no hay que perder jamás de vista, es que la parroquia, antes que ser un ente administrativo, una realidad jurídico-canónica, etcétera, un edificio, fundamentalmente es una comunidad de fieles. Entonces, no perdamos esta perspectiva, es una comunidad de fieles. Eso es lo que sustancialmente es la parroquia. Es una comunidad de fieles que tiene entre sus características fundamentales la estabilidad. Está constituida de modo estable en una iglesia particular. Esa particular, vuestra iglesia particular, es la archidiócesis de Pamplona y Tudela. Es decir, a una diócesis es propiamente una iglesia porque está dirigida por un sucesor de los apóstoles, que es el obispo. Por eso es una iglesia verdaderamente. Hay pocas cosas a las que llamamos iglesias, en la iglesia. A la iglesia universal, a la iglesia particular, que es la diocesana, y luego además llamamos iglesia a la familia, iglesia doméstica. Y este es otro tema de que igual hay que hablar un poco. Es entonces una comunidad de fieles constituida de modo estable en una iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo, se encomienda a un párroco como pastor propio. Comunidad de fieles estable, que replica una diócesis en miniatura y a la que le es dada un pastor propio. Esto es la parroquia. ¿Qué dice el concilio? Aquí hay una afirmación que os he sacado de Sacrosanctum Concilium, que es la constitución de la Sagrada Liturgia. Dice: entre las diversas comunidades de fieles sobresalen las parroquias, ya que representan a la Iglesia visible. ¿Por qué hay que hablar de esto? Pues porque el término comunidad en la Iglesia
realmente, comunidad cristiana, lo podemos aplicar a un montón de cosas. Lo aplicamos en el lenguaje cotidiano a cualquier realidad de varios cristianos que comparten alguna cosa, alguna misión, o que viven juntos. Hablamos de la comunidad de Zamarce, por ejemplo, ¿no? Hablamos de una comunidad religiosa, un monasterio, hablamos los movimientos a veces, ¿no? Decimos, pues son comunidades. Entonces, el término comunidad en la Iglesia pues, se puede utilizar con 14.000 significados distintos, aunque están remitiendo a un mismo hecho, ¿eh? Pero dentro de los tipos de comunidades, la parroquia no es un tipo más. No es un tipo más porque realmente es la Iglesia particular en miniatura. Y eso tiene una raíz apostólica. Pablo no se dedicaba a fundar grupos de cristianos que se reunían unos aquí, una manzana más allá otro grupo de cristianos, otra manzana más allá otro... No, Pablo iba a una ciudad y fundaba la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica. Tú ves el comienzo de las cartas y Pablo lo dice así: a la iglesia de Corinto, a las iglesias de Galacia, que es una región, que había varias ciudades, cada una con su iglesia, ¿sí? Entonces, ojo, que el modelo de la parroquia, que es el de la diócesis, no es un invento que de repente nos hemos sacado de la manga, se puede concretar de distintas formas, sino que tiene raíz apostólica. Esto de la iglesia visible tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque la eclesiología católica, es decir, cómo la Iglesia católica entiende qué es la Iglesia, es que somos una realidad visible, que está encarnada, que se puede tocar, que tiene rostro y ojos y nombre, la gente. La Iglesia para nosotros es una realidad visible, y esto contrasta con la lógica protestante, que considera que la Iglesia es una realidad invisible. Esto revela muy claramente que la parroquia es, el modelo de parroquia y de diócesis, es parte del núcleo esencial de cómo los católicos y los ortodoxos, o sea, todos los cristianos que entroncamos directamente con los apóstoles, entendemos qué es sustancialmente la comunidad cristiana. Puede ser interesante, en un contexto en el que nos vamos a encontrar cristianos evangélicos, que, por ejemplo, entendamos en qué se diferencian las comunidades parroquiales de, al menos en teoría, de las comunidades evangélicas, por ejemplo. Fijaos que mientras que la parroquia católica hemos dicho que es una comunidad de fieles a la que se le da un pastor propio, las comunidades evangélicas suelen tener el esquema contrario. Suele ser un pastor que se rodea de una comunidad, o a la que acude una comunidad de gente. En el protestantismo, digo en general, sobre todo en este protestantismo evangélico, que es lo que tenemos por aquí, uno no pertenece de por sí a una comunidad cristiana. Nosotros sí. Cada uno de nosotros pertenecemos a una comunidad cristiana. Todos, a una parroquia. Es nuestra parroquia. Los evangélicos no. Los evangélicos pueden coger y decir, pues yo quiero pertenecer a esa comunidad. ¿Por qué? Porque me gusta cómo habla el pastor, porque me gusta el culto, porque me viene bien de tiempo, porque me pilla cerca, por lo que sea. Y si no me gusta, cambio, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la realidad es invisible, la de la Iglesia para ellos. Es otra cosa. Nosotros no, nosotros tenemos cada uno una comunidad cristiana. Y ahora veremos eso, qué ventajas y qué inconvenientes tiene. Y qué belleza tiene, por otra parte. Pero también podemos hablar dentro de la misma Iglesia entre dos tipos diferentes de comunidades, que son las parroquias y lo que llamamos movimientos, asociaciones. Es otro tipo de comunidad. A un movimiento tú te apuntas si quieres, a diferencia de la parroquia. Tú formas parte de un movimiento, yo por ejemplo formo parte del movimiento católico, formas parte de un movimiento no simplemente porque eres cristiano o porque eres católico, sino porque tú compartes con esas personas alguna otra característica. En el caso de los scouts, pues nosotros es que tenemos en común pues que utilizamos el escultismo católico como método educativo, etcétera. Trabajamos proyectos de educación no formal, todo lo que tú quieras.
Hay otros movimientos que tienen que ver, que se unen, ¿por qué? Pues por una misma sensibilidad litúrgica, por una misma sensibilidad teológica, porque desarrollan una acción social caritativa, por un montón de cosas. Pero en el movimiento o en la asociación siempre hay que se comparte una cosa en común más allá de ser católico. ¿Sí? Esto tiene su importancia, como veremos ahora, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí, en realidad, entra el juego qué hay de heterogéneo y qué hay de homogéneo en nuestras comunidades. La parroquia, desde mi punto de vista, igual que la diócesis e igual que la Iglesia a nivel general, es una comunidad que se caracteriza por ser completamente heterogénea. Es decir, de nuestra parroquia, de nuestra diócesis, de la Iglesia Universal, formamos parte de todos los cristianos, todos los católicos, con independencia de todo lo demás. ¿Qué tenemos en común? Que somos católicos. Tenemos en común la fe en Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? La fe de la Iglesia, que hemos recibido de la Iglesia. Por lo tanto, lo homogéneo que tenemos es esto, de base, pero todo lo demás es heterogéneo. No nos juntamos, no formamos parte de la Iglesia porque tenemos la misma edad, o porque tenemos el mismo gusto, o porque hablamos el mismo idioma, no. Nosotros formamos parte de la Iglesia, pues somos católicos, punto. Y eso es así, eso es lo mismo. Mientras que los movimientos, las asociaciones, se caracterizan por lo contrario, como he tratado un poco de explicar antes, ¿no? Tenemos en común que compartimos el proyecto del escultismo católico, tenemos en común que compartimos la actividad de Cáritas y la orientación de Cáritas, Manos Unidas, lo que quieras, las asociaciones y movimientos distintas, ¿sí? ¿Entendemos la diferencia entonces entre estos dos tipos de comunidades? Por lo tanto, en la parroquia es nuclear la fe como algo homogéneo, pero también la absoluta heterogeneidad. Esto se ve, por ejemplo, en las cartas de Pablo en la comunidad de Corinto, no podía ser más distinta, por lo visto. Una ciudad que tenía 2 puertos, aquello debía ser un follón, o sea, Corinto debía ser un sitio muy curioso. Y entonces la comunidad tenía disputas muchas veces. ¿Por qué? Porque, claro, donde hay heterogeneidad, pues no es fácil. ¿Por qué nos suelen atraer muchas veces los movimientos? Porque a todos nos gusta también y nos resulta más fácil trabajar con gente que es similar a nosotros. Está bien, ¿eh? Yo formo parte de un movimiento, insisto, o sea, esto no es meterme con los movimientos, ¿eh? Claro, entonces tú estás con alguien con quien te entiendes y es fácil. Y puede parecer que eso es más comunitario. ¿Por qué? Porque tienes muchas cosas en común. Pero la belleza de la comunidad cristiana del modelo apostólico es precisamente que los distintos, los diferentes, los heterogéneos, nos comprendemos y ahí se visibiliza qué es lo esencial que tenemos juntos, que es la fe al Señor. ¿Sí? Yo creo que esta clave de que la parroquia es heterogénea por naturaleza es una cosa que debemos comprender bien. Por eso también ha sido históricamente la forma básica de comunidad cristiana. Todos formamos parte de la parroquia. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿la parroquia es para nosotros una imposición o un regalo? Pues dices, hombre, pues igual ser protestante es más fácil porque tú escoges, ¿no? Pues te vas allí, allá, escoges el pastor, escoges tus compañeros de comunidad, pues me parece más atractivo. O yo vivo la vida cristiana solo en mi movimiento, como si eso fuera mi comunidad cristiana y prescindo de la comunidad parroquial, porque claro, yo allí me apunto con gente que tiene que ver conmigo, es gente de mi misma edad, de mis mismos gustos, de mis mismos horizontes, de una formación parecida. Pero yo la parroquia no me puedo apuntar a otra parroquia. Yo soy de la parroquia donde vivo. ¿Y eso qué significa entonces? O sea, ¿qué hay aquí detrás? ¿Es entonces una imposición? Yo creo que no, yo creo que es un regalo. Porque un protestante puede tener derecho a elegir la comunidad que le da la gana, pero no tiene derecho a tener una comunidad. Un protestante puede escoger el pastor que quiera, pero no tiene derecho a tener un pastor. Nosotros sí. Nosotros, la comunidad cristiana, en esta lógica apostólica, insisto, que es el modelo apostólico, la comunidad cristiana parroquial, nosotros la recibimos, igual que la diócesis.
¿De quién recibimos la diócesis? De la autoridad apostólica del Papa, del sucesor de Pedro. Es él el que decide a qué diócesis formamos parte. Y es él el que nos da un obispo. Ese obispo no nos es impuesto, nos es regalado. Y a nosotros se nos regala una comunidad de hermanos, que son hermanos nuestros, y nosotros somos entregados a ellos también como hermanos. Esto ocurre en la parroquia. Hay alguna gente que dice, es que los cristianos deberíamos elegir al párroco. Bueno, yo no tengo ningún interés en elegir al párroco, siempre y cuando el párroco tampoco me elija a mí. Porque la lógica de la parroquia es que a mí la parroquia me es dada por el Señor, por la autoridad apostólica de mi obispo. Y el obispo me regala a un pastor y me regala a unos hermanos. Y me entrega a mí, a ese pastor y a esos hermanos. Y eso está en la lógica de la gracia. Eso es un regalo que nosotros recibimos. Y puede ser que pensemos que nos restringe el campo de juego. Porque decir, bueno, pues ahora me tengo que entender yo con estos feligreses que me ha tocado al lado y a lo mejor pues no es la gente que yo hubiera elegido para trabajar. Pero ojo, porque te han sido regalados, te han sido entregados por el Señor y tú a ellos. Entonces, el Señor sabe más que nosotros. Ahí está escondida la oportunidad nuestra. Ahí está la comunidad que el Señor ha querido para nosotros. Pensemos en estas claves, porque en los pueblos, además, nos pasa una cosa distinta de las ciudades, y es que vivimos con mucha más naturalidad, que nuestros vecinos son nuestros vecinos, nuestros compañeros de parroquia son nuestros compañeros de parroquia, y ya está. Y no vamos eligiendo como en las ciudades, ¿no? Que aquello es como un supermercado, porque el sistema parroquial en las ciudades está muy deteriorado, está muy difuminado. Nosotros no. Esto, insisto, es un regalo, y hay que verlo como un regalo. Si no, quizá no entenderemos bien qué es la parroquia. Otra cosa que nos tenemos que preguntar, porque la Iglesia utiliza este tipo de lenguaje, es: ¿la parroquia es fundamentalmente una comunidad de fieles, o sea, de personas, o es una comunidad de comunidades? Que esto es una expresión que utilizamos también. La parroquia es, como hemos visto en su definición, fundamentalmente una comunidad de personas, pero igual que la diócesis es una comunidad de personas, fundamentalmente. Luego tendrá sus estructuras y sus comunidades, pero fundamentalmente es una comunidad de personas. ¿Qué significa entonces que la parroquia es una comunidad de comunidades? Que se utiliza en la Iglesia, y creo que es un poco confuso. Yo igual hubiera cogido otro término, pero ¿qué significa? Cuando yo llegué de Madrid al campo, yo venía de parroquias urbanas en las cuales la organización de la parroquia era a través de grupos. Pues el grupo Escau, el grupo de Cáritas, el coro, el grupo de vida ascendente, las catequesis y tal. Y daba la impresión en las parroquias urbanas de que entonces la estructura natural de la comunidad es los grupos que hay dentro de la comunidad. Y llegué yo a la Cuesta y allí no hay manera de trabajar en grupos, y somos 4, y todos distintos, pero muy distintos entre nosotros. Y a mí me ayudó el campo a entender que efectivamente la parroquia es fundamentalmente una reunión de personas, y que, aunque existan grupos parroquiales, si nosotros redujéramos la parroquia a una comunidad de grupos, estaríamos dejando fuera a mucha gente que no forma parte de esos grupos, y son parte de la parroquia. Es más, a veces el término que hemos visto antes de cristianos comprometidos lo aplicamos a la gente que forma parte de un grupo parroquial, como si los demás no estuvieran comprometidos. Pero bueno, ¿qué pasa? Que unos padres que se han casado, tienen una familia cristiana, están tratando de educar a sus hijos, de vivir conforme al Evangelio. ¿Qué pasa? ¿Que es que no son cristianos comprometidos? Pues no forman parte de un grupo. Entonces, ojo con esto, porque a veces nosotros hemos trabajado tanto en una pastoral de grupos que nos da la sensación de que no se puede trabajar de otra manera. ¿Qué pasa? Que vas al campo y no hay forma de trabajar así. Pero no pasa nada, porque nos da la opción de entender cuál es la verdadera estructura de la parroquia, de la comunidad cristiana, que no son los grupos. Los grupos es una cosa accesoria que puede haber o no. Entonces podemos hablar de que la parroquia es una comunidad de comunidades propiamente. Entonces, ¿de qué comunidades? Bueno, mi propuesta es entender la parroquia como una comunidad de familias. Yo me di cuenta también cuando llegué al pueblo de que la familia era la verdadera estructura del pueblo. No sé por aquí, pero allí, cuando tú llegas y dices que eres más o menos del pueblo, la siguiente pregunta es: ¿y tú de quién eres? Es decir, ¿a qué familia perteneces? ¿A través de qué familia tú eres del pueblo? Pero inmediatamente, o sea, sin más. La pregunta es esta. Y decimos, ¿de qué casa eres? ¿De qué casa eres? Igual, es lo mismo. Entonces, ojo, porque esto de nuestra sabiduría popular lo que revela es la verdadera estructura del pueblo.
es decir, de nuestras comunidades cristianas. La verdadera estructura nuestra son las familias. Pero no solamente eso, es que tú luego vas a la eclesiología católica y dices, anda, si la familia es una de las poquísimas realidades a las que la Iglesia llama iglesia. La familia es una iglesia, la parroquia no, la parroquia es una parte de la diócesis. Pues la familia sí. Ya sé que no tiene un sucesor de los apóstoles al frente, pero resulta que en el matrimonio, los que estéis casados, ¿quiénes habéis sido los ministros de vuestro matrimonio? Vosotros. Los ministros sois vosotros. Y ese no es un ministerio que simplemente se ejerza en el momento de otorgarse el matrimonio y chimpún, sino que ahí comienza un recorrido que incluso en muchas tradiciones de la Iglesia, también las orientales, recibe nombres muy curiosos. O sea, no solo familia doméstica, los ortodoxos hablan de la familia como un pequeño monasterio. Benedicto XVI, por ejemplo, en algún libro suyo, habla del sacerdocio de los padres. Por ejemplo, en relación a las bendiciones de los padres a los hijos. El sacerdocio de los padres. Entonces, esto a mí me resulta muy sugerente en el campo, porque a nosotros sí que nos queda clarinete que nuestra estructura fundamental son las familias. Si ahondamos en qué significa ser una iglesia, la familia, y entonces cuál es el papel de los cónyuges, un papel que es ministerial por el sacramento, igual entendemos las cosas de otra manera, y si trasladamos ese modelo a la parroquia, y si la construimos como una comunidad de familias. Otra cosa fundamental, esto es del concilio también, la Sacrosanctum Concilium, Concilio Vaticano II. Hay que trabajar porque florezca el sentido comunitario parroquial, otra vez comunitario. O sea, lo fundamental es que esto es una comunidad de fieles. Sobre todo en la celebración común de la misa dominical. Vamos entonces a ver un poquitín alguna cosa sobre la parroquia y la Eucaristía. La celebración de la Eucaristía en concreto, alguna cosa más también de la Eucaristía, pero sobre todo la celebración. El domingo. ¿Por qué dice esto el concilio? No es una cosa que se saque de la manga, está otra vez remitiéndonos a la época apostólica y a la Iglesia antigua. La Iglesia antigua celebraba la misa fundamentalmente el domingo, era una cosa fundamentalmente dominical, y celebraba la comunidad cristiana, celebraba la Eucaristía, ¿sí? La Eucaristía construye la comunidad. La Eucaristía nos convoca, nos hace una asamblea de los convocados, ¿no? La Iglesia se construye sobre la Eucaristía es la cumbre, la fuente y la cumbre, dice el concilio también, ¿no? Estas son una serie de citas de Pablo. 1 Corintios. 1 Corintios es una carta que Pablo dirige a los corintios, a la Iglesia de Corinto, enfadadísimo. Está Pablo on fire, totalmente, ¿no? Así con esa personalidad arrebatadora que tenía y tal, pero ojo que aquí hay cosas que son muy interesantes, ¿no? Todo este capítulo es un broncazo monumental de Pablo a la comunidad de Corinto por cómo celebran la cena del Señor, o sea, la misa, por cómo la celebran. Y Pablo, en su estilo de que se suelta el pelo, les dice unas barbaridades enormes, pero ojo a lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Dice, se ha enterado de que hay divisiones entre vosotros. Fijaos una división que sale en 1 Corintios, no la he puesto aquí, pero revisadla si queréis. Hay una división que es que en la comunidad hay gente que dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, de Cefas, yo soy de Cristo. Es decir, da la impresión de que en esa comunidad las divisiones nacen en parte de que hay cristianos que se agrupan en torno a personas concretas. Vinculad esto con lo que hemos dicho antes del modelo de comunidad. Si la comunidad se le da un pastor propio o el pastor agrupa en torno a sí a una comunidad, Bueno, pues a Pablo le parece fatal aquello, Eso va antes que esto. Ahora seguimos. Y dice Pablo, vuestras reuniones son más para mal que para bien. Pues ante todo oigo que al reuniros en la asamblea hay entre vosotros divisiones. Pero es que atención a lo que dice ahora, Dice, cuando reunís pues en común, eso ya no es comer la cena del Señor. O sea, esto traducido a hoy es, vuestra misa es inválida, pero así, O sea, con todas las letras. Vuestra misa es inválida. ¿Y por qué es inválida? Porque cada uno come primero su propia cena. Es que ellos cenaban juntos, O sea, el ágape estaba vinculado a la Eucaristía. O sea, para ellos celebrar la Eucaristía era, además, comer juntos. Cenar juntos, porque era por la noche, el sábado al domingo, que ya es domingo, por el conteo del día judío y litúrgico.
Dice, cada uno de vosotros come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Entonces, ojo que Pablo aquí clarísimamente está vinculando la celebración de la Eucaristía dominical, que es la que celebraban ellos, con la vida comunitaria. Pero es que para él es tan indisociable esto, que llega a decirles que su misa es inválida, no por una razón litúrgica o doctrinal, o porque... No, es porque la vida comunitaria que tienen no es correcta. O sea, fijaos la importancia que Pablo está dando a la relación entre la misa y la vida comunitaria. Acto seguido, en este paréntesis que os he puesto aquí, ocurren cosas en esta carta. Una de las que ocurre, y las conocemos, una de las que ocurre es, o sea, las conocemos, quiero decir que todos las hemos leído. Una es el relato de la institución de la Eucaristía más antiguo que conservamos, que es de 1 Corintios. Lo leemos en la misa de la Cena del Señor. Es el más antiguo, más antiguo que los evangelios, que los de los evangelios. Él narra, he recibido una tradición que viene del Señor y que a su vez os he transmitido, y narra la institución de la Eucaristía. Y luego viene otra cosa que también leemos nosotros de vez en cuando, que es aquello tan tremendo de que hay que discernir el cuerpo y la sangre del Señor, porque a ver si no vamos a estar comiendo nuestra propia condenación. O sea, Pablo on fire, O sea, ¿qué pasa con esto? Que nosotros solemos segmentar este capítulo y entonces nosotros leemos en la misa de la Cena del Señor la institución de la Eucaristía y no sabemos que Pablo tiene un cabreo monumental y en qué contexto está hablando. Y leemos lo otro, de a ver si vas a estar comiendo tu propia condenación, lo segmentamos y lo utilizamos para decir correctamente, Ojo que comulgar no es ninguna tontería, o sea, hay que estar correctamente preparados para comulgar y, en fin, o sea, pero casi lo interpretamos, al descontextualizarlo del resto del capítulo, casi lo reducimos a tú personalmente tienes que examinarte para ver si tú estás en pecado o no para recibir el cuerpo del Señor, que es cierto, Pero claro, ahora pongámoslo en el contexto. El contexto es que a Pablo lo que le parece espantoso de lo que está ocurriendo allí es su mala vida comunitaria. Y eso es lo que Pablo encuentra imposible de conectar con la celebración de la Eucaristía. Y termina diciendo, así pues, hermanos míos, cuando os reunáis para la cena, esperaos los unos a los otros. Para Pablo es indisociable la vida comunitaria de la cena del Señor, indisociable. Entonces, ahora me gustaría plantearos algunas disociaciones que existen entre nosotros en relación con este asunto. No significa que sean cosas malas, son cosas que han ido surgiendo a lo largo de la historia de la Iglesia y que tienen su lógica y que pueden ser razonables, pero ciertamente yo creo que son cosas a las que hay que echar un vistazo, ¿sí? Una, esta que hemos dicho de Pablo. Hemos disociado la celebración de la misa de celebrarla con nuestra comunidad cristiana. Entonces nos hemos acostumbrado, especialmente en las ciudades, que esto es una cosa muy urbana, nos hemos acostumbrado a, bueno, pues yo voy a misa allí, allá, y no pasa absolutamente nada porque yo no conozco a la persona que tengo al lado. ¿Es malo esto? No, hombre, no, es muy bueno ir a misa, o sea, quiero decir, ¿no? Y pues fantástico que hagamos esto, pero no podemos perder de vista que el planteamiento primero y original y al que debemos tender es que nosotros celebramos la Eucaristía en nuestra comunidad cristiana. Porque para Pablo esto es indisociable. Si Pablo hubiera pensado que en el futuro íbamos a elegir a qué iglesia íbamos sin conocer a nadie que había por allí, le hubiera parecido rarísimo. Que no digo que sea malo, pero le hubiera parecido rarísimo. Es decir, ¿y esto qué es? Vamos, probablemente no hubiera escrito esto, ¿no? Otra disociación. La comunión, es decir, comulgar, de la comunidad cristiana. Es muy parecida a la anterior, pero es distinta. Por ejemplo, a nosotros nos encantan los católicos últimamente los macroeventos en los que hay misas masivas, ¿no? Las Javieradas, ¿no? Las JMJs. ¿Por qué? Pues porque nos gusta, porque vemos a mucha gente, claro, esto es verdad que el chico te anima, ¿no? En la situación que tenemos, y hay a mucha gente que le sirve, O sea, que es una cosa... Pero ¿qué pasa? Que que allí hay una comunidad, bueno, sí, porque la iglesia es una comunidad, pero bueno...
lo que hay es un montón de gente que está comulgando. En el contexto de cristiandad esto es completamente lógico. ¿Por qué? Porque todo el mundo es católico, si ya lo entendemos. Todos los que vemos por la calle son católicos, pero que ya no ocurre esto. Vosotros habéis tenido aquí un caso, por ejemplo, de una profanación de la Eucaristía hace un poco de tiempo, ¿no?, de un señor que se dedicó a ir a misa y a recoger las comuniones que le iban dando aquí y en Madrid, en los dos sitios, ¿eh? Y luego las tiró por el suelo, ¿no? Hace poco pasó eso. Lo vi yo en los periódicos. Claro, en el contexto de una sociedad que ya no es masivamente católica, en la que la gente no puede no entender qué es la Eucaristía o faltarle al respeto perfectamente y tal igual, ojo, porque separar la comunión de la comunidad cristiana tiene sus cositas, ¿eh? O sea, que nosotros, por una parte, estamos diciendo la comunión es lo más grande que hay en este mundo, pero por otra parte, yo cuando doy la comunión los domingos, pues en el pueblo sé quiénes somos, todos sabemos quiénes somos, pero en una ciudad tú estás entregando el cuerpo de Cristo, ¿eh? Es decir, tampoco es que al Señor, si el Señor, vamos a ver, o sea, el Señor pues se dejaba tocar por todo el mundo, quiero decir, ¿eh? O sea, que no es un tema de, pero hombre, alguna reflexión hay que hacer sobre esto en un contexto secularizado como en el que estamos, ¿sí? Otra, durante muchos siglos, y en los pueblos esto se sigue viendo, por lo menos en los míos, está separada completamente la celebración de la misa de la comunión. Es decir, la cantidad de gente que va a misa y no comulga, pero sistemáticamente. Hay gente en mi pueblo, que yo les conozco desde que nací, y les quiero mucho por otra parte, y llevo 12 años allí y no han comulgado un día, y no faltan a misa el domingo, ¿eh? Bueno, pues por alguna extraña razón, que tendrá sus razones, no comulgan. O sea, esta es parte también de los autocomulgados, aunque ellos no lo sepan, pero se autocomulgan, o sea, han decidido que no comulgan. Es decir, es una situación rarísima. Si uno, desde el punto de vista de la Iglesia antigua, si uno lee a San Justino, mártir, que en el siglo II, a mediados del siglo II, nos da, en una carta que escribe al emperador Antonino Pío, nos da una explicación de cómo celebra la misa la Iglesia de Roma, que es como ahora, con algún ligero cambio. Y dice, en el momento de la comunión dice, los diáconos dan el cuerpo, o sea, el pan y el vino eucaristizados, dice, a todos los presentes. ¿Significa esto que es que pasen y coman todo el que quiera? No, no exactamente así. Pero en la lógica de la primera iglesia, de la iglesia antigua, la parte de la comunidad cristiana incluso que no podía comulgar, ya sea porque eran catecúmenos, no habían sido bautizados todavía, o porque eran penitentes, es decir, estaban en una situación en la que no podían comulgar, terminaba la liturgia de la palabra y el diácono decía, podéis ir en paz, y se marchaban. O sea, los que se quedaban a celebrar la liturgia eucarística eran los que iban a comulgar. Esto nosotros lo hemos disociado. Pero es que es más, es que ha llegado un punto, en algunos momentos, en los que nos ha parecido ideal comulgar poco. Santa Teresa, por lo visto, quería comulgar más frecuentemente y no la dejaban, su director espiritual. Fijaos que hasta el siglo XX esta situación era tan normal que hubo papas que tuvieron que intervenir para hablar de la comunión frecuente. Porque es que no se comulgaba más que en Pascua, vamos, o sea, y habíamos normalizado esta situación. Esta es una cosa que nos tiraron en cara a los protestantes, y con razón. Que nosotros mucho de la Eucaristía, pero bueno, comulgábamos. Bueno, pues hemos normalizado, por alguna extraña razón, ir a misa y no comulgar. Esto está relacionado con otra cosa, que es un poco más técnica, pero que quiero compartir con vosotros, que es el hecho de ofrecer la misa y no comulgar. ¿De qué va esto? Hay mucha gente en la Iglesia, especialmente la gente más tradicional, que insiste mucho, con razón, no les falta razón, en que hay que tener siempre claro que la misa es un sacrificio. ¿Es verdad? La misa es un sacrificio. En rito hispano no se llama misa, se llama sacrificio, directamente. La Didache, que es un catecismo de comienzos, o de finales del siglo I, comienzos del siglo II, por dos veces dice que la misa es un sacrificio, para que quede claro, los primeros cristianos. Pero es que si es un sacrificio, y nosotros entonces tratamos de entender qué son los sacrificios para Israel, y qué son en concreto los sacrificios de comunión, que es un tipo de sacrificios, y el sacrificio pascual, resulta que leeremos en la Torá que para celebrar el sacrificio de comunión tienen que ocurrir varias cosas: que la víctima muera, que la víctima se ofrezca y que la víctima se coma, por parte del sacerdote y por parte del oferente. Esta es la lógica de los sacrificios de Israel, de comunión y el sacrificio pascual. Hasta el punto de que la Torá dice,
¿Cuánto tiempo como mucho tiene que transcurrir desde que se ofrece un sacrificio hasta que se come la víctima? Es decir, comer la víctima es parte del sacrificio. Y si no, no se ha acabado aquello de rematar, en la lógica de Israel. Bueno, pues nosotros hemos normalizado ofrecer la misa y no comulgar. Esto, desde la lógica de sacrificial, no se puede entender. ¿Sí? Otra cosa que hemos disociado históricamente es la adoración eucarística y la comunión. ¿Qué fue pasando? ¿Cuándo surge la adoración eucarística tal como la conocemos ahora? La conciencia de que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor es una cosa que está en la primera Iglesia, en los Santos Padres, pero ciertamente hasta la Edad Media no comienza a surgir lo que ahora entendemos por adoración eucarística. Y surge en el contexto de que la gente ha dejado ya de comulgar cotidianamente los domingos. Entonces, surge de una manera paulatina. En primer lugar, claro, ¿qué pasa? Que la relación de los cristianos con la Eucaristía pasa de ser una relación sacramental, que para el sacramento tienes que comer el cuerpo y la sangre de Cristo, a ser una relación devocional. Yo adoro el cuerpo de Cristo, pero no lo como en Pascua, ¿sí? Entonces, ¿qué comienza a haber? Pues en primer lugar que en la misa, después de la consagración, es elevado el cuerpo de Cristo y es elevado el cáliz. ¿Para qué? Para que los fieles lo vean la Eucaristía y la adoren. Ese es un poco el primer signo que hay. Después viene la fiesta del Corpus y las procesiones del Corpus. Están en este contexto, ¿sí? Y en los retablos esto lo veis muy bien. Un retablo gótico probablemente no tenga sagrario, un retablo renacentista tendrá el sagrario ya en medio y un retablo barroco tendrá un expositor arriba. Y lo más importante del retablo será el expositor, a lo que te remite la vista. ¿Por qué? Para exponer la custodia. ¿Esto qué significa? ¿Que es mala la exposición del Santísimo? Todo lo contrario, es una cosa fantástica. Pero, ojo, con disociar, o sea, con que nuestra relación con la Eucaristía sea fundamentalmente devocional, solo a adorar la Eucaristía con todo lo bueno que es eso, y no sacramental, que es comer la Eucaristía. Esta es otra cosa que también nos han criticado los protestantes mucho, Y en la misma línea se disoció tradicionalmente la celebración de la misa de la adoración eucarística. De tal forma que había parroquias que tenían privilegio de exponer el Santísimo mientras se celebraba la misa, que ya es el colmo del disparate. El Concilio Vaticano II y la Reforma Conciliar ha querido precisamente reconducir esta situación. Y, por ejemplo, ahora la exposición del Santísimo está mandada que se celebre sobre el altar, que la custodia esté expuesta sobre el altar. ¿Para qué? Para vincular claramente que la exposición del Santísimo es una prolongación de la misa que se ha celebrado. Se expone sobre el altar, antes no. Ahora se expone sobre el altar, ¿sí? Tiene toda la lógica que el domingo por la tarde, por ejemplo, nosotros lo hacemos, y yo creo que aquí también, domingo por la tarde, celebrada ya la misa, hay un tiempo de oración delante del Santísimo, que está, ¿qué? Prolongando la misa. No es una cosa inconexa de la misa, sino que la prolonga. Y hay otra disociación que también se ha producido, que es la de la celebración de la misa y el domingo. ¿Por qué? Porque paulatinamente, a lo largo de la historia, se fue introduciendo la misa diaria, por un montón de cosas. En la Iglesia latina, en general, los ortodoxos y las iglesias orientales siguen celebrando la misa solo el domingo. ¿Qué pasa? ¿Es que es mala la misa diaria? No, hombre, es fantástica, solo faltaba, ¿no? Pero es verdad que puede haber contribuido a desdibujar algo el domingo y el papel de la Eucaristía en el domingo, y por otra parte puede haber perjudicado a la liturgia del tiempo, que es la liturgia de las horas en la Iglesia. Es decir, la Iglesia tiene desde la antigüedad dos bloques de liturgia, la de los sacramentos, en el cual está la misa, que tiene una clave muy escatológica, es decir, que estamos con un pie aquí y otro pie en el cielo, en el último día, el eschaton, ¿no? Es el final, en el día del Señor, ¿no? Eso, la liturgia de los sacramentos está muy marcado. Pero tiene otro bloque que es la liturgia del tiempo, la que santifica el tiempo, que es la liturgia de las horas, especialmente laudes y vísperas, que son los dos quicios de la liturgia de las horas. Al celebrar la misa cotidianamente, diariamente, se produjo el desplazamiento de la liturgia de las horas, que era el culto cotidiano en la antigüedad de la Iglesia, en las parroquias, se desplazó ¿a qué? A la gente que está rezando todo el día, a los monasterios, a las catedrales, pero los laicos salimos de ese juego. Entonces, ¿es mala la misa diaria? No, hombre, no, es una cosa maravillosa, pero ojo que probablemente en la práctica contribuyó también a desplazar y a clericalizar una liturgia que nos es propia, como ha reconocido el Concilio Vaticano II, que lleva 60 años diciéndonos
que hagamos el favor los laicos de rezar la liturgia de las horas con o sin sacerdotes, o sea, es una liturgia que no depende de que haya sacerdotes ordenados, y seguimos sin hacer ni caso, líderes generales, como si fuera con nosotros, 60 años más tarde, ¿eh? Este es el último bloque, y lo he titulado Nuevas comunidades. ¿Por qué? Porque la tesis que yo tengo, por lo menos en mi zona, en mis pueblos, es que, aunque titularmente los pueblos sigan teniendo parroquia, o sea, canónicamente existen las parroquias, en realidad, en la práctica, no existen. ¿Por qué? Porque la parroquia no es simplemente que el obispo decida que hay una parroquia y entonces hay una parroquia, sino que si no hay una comunidad, pues puede haber una realidad jurídica, pero esa realidad jurídica no tiene que ver con la realidad verdadera. Claro, para que haya una parroquia, la comunidad tiene que tener un mínimo de fuste para realmente garantizar que haya un culto completo y correcto, para garantizar que haya una vida comunitaria mínimamente razonable y caritativa, y para garantizar la formación de sus miembros y el anuncio del Evangelio. Cuando estamos hablando de comunidades tan pequeñas, no es que allí no subsista una realidad comunitaria, claro que lo hay, en nuestros pueblos subsiste una realidad comunitaria cristiana, pero ciertamente hay que dar una vuelta a si eso sigue siendo verdaderamente una parroquia o no. El análisis que nosotros hemos hecho en el arciprestazgo, para que os hagáis una idea, verdad que es un arciprestazgo con pueblos muy pequeñines, la propuesta que le hemos hecho al obispo es pasar de 53 parroquias a 3. Y con todo y eso, cada parroquia podría tener entre 1.200 y 1.400 personas censadas, que luego los cristianos que hay allí y luego los practicantes, ya ni te cuento, o sea. Y somos 53 parroquias. Muchas de ellas permanecen cerradas durante el año. Serán parroquias, pero aquello es un tema canónico. Entonces, mi tesis particular es que hay que reconocer que esas comunidades, aunque subsista una realidad comunitaria que no hay que apagar, sino alimentar, han dejado de ser parroquias en la práctica. Y que el obispo, que es el que nos da la parroquia, tiene también la obligación, porque nosotros tenemos el derecho de pertenecer a una comunidad cristiana, o una comunidad cristiana de verdad, el obispo tiene la obligación de dárnosla. No podemos estar mirando para otro lado por no sé cuántas razones para hacer como que subsiste esa realidad de la Edad Media. Pues no, ya no es verdad. Cuando lo canónico, yo soy de derecho, cuando lo jurídico y la realidad no tienen nada que ver, aquello hace aguas por todos los lados. O sea, porque pues, bueno, formalmente será, pero el derecho vale para ordenar la realidad, no para inventársela. Y ya ahí hay un problema. Entonces, mi tesis y la tesis de nuestro arciprestazgo es que lo que hay que hacer es generar nuevas comunidades, reconocer que esas comunidades antiguas ya no son las comunidades cristianas que fueron, completas como parroquia, y fundar comunidades nuevas. Ayer por la noche hablábamos de distintas fórmulas. Una de ellas puede ser que los pequeños pueblos, las parroquias de los pequeños pueblos, se integren en parroquias más grandes, de pueblos más grandes. Yo personalmente no soy partidario de eso, y en mi arciprestazgo la propuesta ha sido otra. ¿Por qué? Porque no es que los pueblos grandes tengan una vida comunitaria que digan, bueno, esto es una cosa y tal. Aquí los problemas los tenemos todos, a escala, dependiendo de si somos más o somos menos. Pero no es un problema solo de pueblos pequeños. Entonces, la propuesta que nosotros hemos hecho es que se supriman las parroquias y se funden parroquias nuevas, para que también toda la comunidad, incluidas las de los pueblos más grandes, asuman que es un tema suyo. Asuman que es un tema suyo, no de los pueblos pequeños, que los objetos no van a misa. No. El problema es de todos y la solución tiene que ser de todos. Esto es muy duro cuando hablamos de parroquias tan antiguas como las nuestras, porque está suprimiendo instituciones que tienen 1000 años, 1200 años. Es lo que te da vértigo, O sea, pero que se han muerto. Es que mantenemos ahí el cadáver en buena medida, Y eso, los cadáveres acaban oliendo. Entonces, es un momento en el que estamos muy duro por una parte, pero por otra parte que requiere audacia. Y pensar bien las cosas, O sea, no venga, sino pensarlo bien. Orar mucho y trabajar juntos. Claro, pasamos entonces, os he puesto aquí un subtítulo que es Parroquia y Misión. ¿Por qué? Porque el contexto en el que estamos no es el de antes de todo mundo católico. Ahora si nosotros echamos una cuenta de cuánta gente es católica, venga, en nuestros pueblos, de verdad.
pues igual te asustas un poco, ¿no?, de los porcentajes que te pueden salir. Cuando la Iglesia entonces tiene que desarrollar o pensar qué estructura necesita para trabajar sobre un terreno concreto, se tiene que preguntar cuál es ese terreno. La primera pregunta es, ¿quién forma parte de la comunidad? Bueno, pues los cristianos que vivan en donde se determine, en el territorio que se determine, ¿no? En nuestro caso son parroquias territoriales. Pero la segunda pregunta será, ¿a quién está enviada la comunidad? ¿Por qué es importante que las parroquias tengan un criterio objetivo de pertenencia? Es decir, que quede claro, no por elección personal, sino porque se nos es dado, a qué parroquia se pertenece. Porque eso determina quién forma parte de la comunidad. Los cristianos que viven en este territorio forman parte de esta comunidad. Pero también determina a quién estamos enviados, a quién está enviada esa comunidad. Los no cristianos que viven en este territorio son las personas a las que la comunidad está enviada. Y ojo, esto tiene que ver con que la misión no es una cosa abstracta. O sea, no es que estamos enviados en general, sino que estamos enviados a personas concretas a las que podemos conocer, que tienen rostro, que tienen nombre. Y tenemos una responsabilidad concreta sobre esas personas. Igual que tenemos la parroquia una responsabilidad concreta sobre sus feligreses. Esto personaliza la gente a la que hay que atender pastoralmente y personaliza a la gente a la que hay que misionar. Pongo parroquia y misión porque antes lo comentaba por aquí con un misionero que tenéis, que cuando uno piensa en qué estructura tiene la Iglesia, donde se es masivamente católico, dice por la parroquia. Pero cuando uno se da cuenta de qué estructura tiene la Iglesia en los países de misión, la estructura no es realmente la parroquia. La estructura es la misión, que es otra estructura diferente. La parroquia es una comunidad de fieles, es decir, está orientada a atender el rebaño. La misión es una estructura que está pensada en atender y en misionar a quienes no son cristianos. Y es que la realidad que nosotros tenemos ahora es que probablemente igual tenemos más gente del otro lado. Entonces, a la hora de pensar, ¿y entonces qué estructura tenemos que dotarnos? Pues probablemente tenemos que dotarnos de una doble estructura, que es lo que más nos va a costar, ¿eh? Porque esto de misionar nosotros, para afuera sí, pero para adentro, como dábamos por hecho que la cosa se anunciaba sola, en las familias, pues nos cuesta mucho, no sabemos. Claro, todos sabemos que hay que anunciar el Evangelio, pero luego ¿cómo lo hacemos? Allí en el pueblo. Entonces, probablemente en este contexto hay que pensar que la comunidad cristiana tiene que tener esta doble estructura. Una comunidad, una estructura hacia adentro, que es la parroquia realmente, cómo yo ayudo a la santificación, al crecimiento, al descubrimiento de la vocación de las personas que son cristianas, que forman parte de nuestra comunidad, y cómo esa comunidad asume como proyecto fundamental suyo una misión hacia las personas que viven con nosotros que no son cristianos. Esta doble estructura tiene consecuencias y necesita también de cosas. Una pregunta que nos tenemos que hacer es el tamaño de la comunidad. En las ciudades, si tú dices ¿cuánta jurisdicción tiene el corazón de Jesús? En Pamplona. O sea, jurisdicción quiere decir ¿cuántos habitantes viven en el territorio del corazón de Jesús? 10.000 personas, no tengo ni idea, pero puede ser. ¿Sí? Más o menos. 10.000 más o menos. Sí. Las parroquias urbanas están pueden variar en Madrid por lo menos de entre 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. La parroquia es muy grande. Pero las parroquias grandes son un invento de hace poco. Son un invento de hace poco. Yo me preocupé por ver un diccionario que hay uno por provincia, que es el de Madoff, del siglo XIX, que dice parroquia por parroquia cuántos habitantes tenía, del siglo XIX. En Segovia, la media de habitantes por parroquias o de feligreses estaba en 500. Pero había muchísimas parroquias más pequeñas, por su parte. Las parroquias más grandes de Segovia en aquel momento tenían 1.000 habitantes, incluidos los bebés, de teta. O sea, no estoy hablando de... Si uno va a una ciudad antigua, aquí en Pamplona lo tendréis, en Segovia desde luego. En Segovia te encuentras en la ciudad antigua una iglesia románica parroquial cada 3 manzanas. Y dices, pero ¿cómo es posible? Que no son muy grandes además. ¿Y por qué hay tantas iglesias parroquiales? Porque las parroquias eran pequeñas. Y hay un criterio pastoral que la comunidad se tiene, que sea una comunidad. Entonces, el tamaño importa mucho. Importa porque el tamaño de la parroquia tiene que ser
suficiente para garantizar su vida hacia adentro y su misión hacia afuera, por una parte, o sea, no puede ser las parroquias de los pueblos que tenemos, que aquello, con un poco de suerte, el domingo nos juntamos 4, ¿sí? Pero no puede ser tan grande como para que impida que sea verdaderamente una comunidad, es decir, para que haya un clima familiar. Una comunidad se diferencia de un colectivo en que los colectivos es un lugar donde la persona se diluye. Ahora hay mucha tendencia, ¿no?, a colectivizar desde la lógica marxista todo. Las mujeres, el colectivo LGTBI, todos son colectivos. Pero el cristianismo no está en una lógica de colectivos, está en una lógica de comunidad. En la comunidad, cada persona es cada persona y la comunidad le ayuda a ser lo mejor de sí mismo, le ayuda a mejorar, a ser ella misma. ¿Sí? Es una lógica distinta. Otra pregunta es el ámbito territorial. Ojo que esto importa mucho más de lo que pensamos. A lo mejor no conocemos cuáles son los límites de nuestras parroquias o del arciprestazgo, pero cuando uno empieza a ver cómo estamos organizados, por ejemplo, qué cura atiende cuántas parroquias, en una situación en la que le estamos diciendo a la gente te tienes que desplazar para celebrar la Eucaristía, porque la Eucaristía es tan importante que nos tenemos que desplazar, te desplazas al mercado o al banco o al médico o a no sé qué, ¿cómo no nos vamos a desplazar a celebrar la Eucaristía? Por mucho que sea una cosa dolorosa, como hemos explicado antes, por las otras razones de los pueblos, que no son despreciables, pero hay que desplazarse para celebrar la Eucaristía. Claro, cuando nosotros le decimos eso a la gente, a veces le decimos que se desplace a un sitio que para ellos es extraño, que igual está a 10 kilómetros, pero es que no han ido nunca. O sea, esos pueblos no se relacionan entre sí, no se conocen, están peleados por algo, que también en los pueblos ocurre mucho. Entonces, si nosotros realmente queremos fundar comunidades nuevas, que por mucho que queramos habrá que entender aquello, fundar comunidades nuevas, lo tendremos que hacer respetando qué realidad tenemos de base, respetando cómo la gente se relaciona entre ellos, por ejemplo, descubriendo qué vínculos hay entre los pueblos o qué problemas hay entre los pueblos, y a esas realidades que entendamos comunitarias darles la estructura correcta, porque si hacemos unas realidades ficticias nos sale el mapa de África. ¿Os lo habéis visto alguna vez? Sí. Dices, esto es poco natural, necesariamente, porque son líneas rectas. Esto es un invento, yo que sé qué pueblos habrá aquí, pero evidentemente esto no es verdad, ¿no? A veces nos ocurre un poco eso. A veces hemos delimitado parroquias o juntado parroquias con un solo pastor y queremos que funcionen juntas cuando el criterio ha sido que pasaba una carretera en línea y entonces el cura puede celebrar a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1, por ejemplo. O que el cura ha dicho, bueno, yo, dame 3 parroquias como mucho, que es que tal, y entonces 3 parroquias, y separamos esas parroquias de otro pastor. Ojo que esto lo hacemos mucho, es un clericalismo, Si queremos que esto funcione, hay que atender a la realidad de los pueblos. Si no, es faltarles al respeto realmente. Entonces, ¿cuál será la clave? Respetar estos vínculos sociales y territoriales, descubrirlos para empezar, y otra clave será fortalecer, aprovechar de hecho y fortalecer los signos comunes de identidad. Por ejemplo, vosotros aquí tenéis un signo común de identidad en todo este valle que es el santuario de San Miguel, ¿no? Y porque la parroquia de mi pueblo es la iglesia mía, pero San Miguel aquí es de todos. Por poneros un ejemplo claro, que vosotros lo tenéis cerca. Entonces, eso también ocurre. O sea, no solamente ocurre que la gente está muy apegada a su iglesia parroquial, sino que además tenemos apegos e identificamos como nuestros cosas en común con otra gente. Este es un criterio muy importante, pastoral, a tener en cuenta. Bueno, pues venga, aprovechemos las cosas que tenemos en común y reconocemos como comunes. Santuarios, los santuarios tienen un papel que jugar aquí muy importante en las zonas, ¿Qué pasa con este doble esquema de pastoral y de misión? Pues que requiere 2 cosas. Requiere de ministerios y equipos pastorales hacia dentro de la comunidad y requiere también de ministerios y equipos misioneros hacia afuera. Esto no es nada nuevo. Si vosotros leéis la lista de ministerios que da Pablo en la carta a los Efesios, hay ministerios que están orientados más al servicio de la comunidad hacia adentro, son ministerios pastorales, y hay ministerios que están enfocados hacia afuera, los evangelizadores, por ejemplo. O sea que no es nuevo en la iglesia esto. No todo el mundo tiene perfil para todo. Hay gente que tiene un perfil hacia adentro y que cumple una función necesaria hacia adentro, y hay gente que tiene un perfil hacia afuera. Entonces, descubrir esos carismas, que como dice Pablo,
tenemos una diversidad de carismas que se nos han dado para la construcción de la comunidad. Descubrir esos carismas es una cosa muy importante y es una labor de pastoreo. Entonces, el pastor fundamentalmente tiene una misión hacia dentro de la comunidad. En mi experiencia personal me he dado cuenta de que los sacerdotes a veces tienen muchos más problemas para llegar a determinados sectores de la población que los laicos, simplemente porque son sacerdotes. Claro, para nosotros que estamos dentro, el sacerdote es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos en el rebaño comprendemos la necesidad de los sacramentos. Quienes están fuera del rebaño no. ¿Me explico? Los de fuera, bueno, para nosotros los de dentro necesitamos sacerdotes. Los de fuera lo necesitan pero no lo saben. Entonces, probablemente para interactuar, para hacer la cosa misionera esta, a lo mejor resulta, sin excluir que lo hagan los sacerdotes, pero a lo mejor resulta que lo tenemos mucho más fácil los laicos. En el fondo también se dice que hay una vocación laical, en la Iglesia se dice, ¿no? Una vocación laical que es estar en el mundo. ¿Eso qué es la misión? ¿No? Y una marca que yo creo que es muy importante, especialmente en la zona rural, que es la necesidad de estabilidad. Estabilidad en los ministerios pastorales y estabilidad en la misión. No puede ser que estén cambiando los agentes de pastoral y los misioneros cada 5 minutos, cada 3 meses, que nos pasa a nosotros cada 3 años. No puede ser, porque no hay forma de tener una estabilidad suficiente como para conocer a la gente y que se testimonie tu vida, no solo tu palabra y tu anuncio, y que tú puedas llegar a determinada gente, establecer relaciones. Esto en la zona rural mucho más que en la zona urbana. Por tanto, la zona rural necesita de equipos pastorales y misioneros con un grado mucho más alto de estabilidad que la zona urbana. Si no, estaremos poniendo parches y diciendo misas, que con todo el valor que tiene la misa, pero no saldremos de ahí. ¿En qué tiene que estar volcada hacia dentro la parroquia? Yo creo que lo que os he dicho antes, para mí la clave del pastoreo es, o sea, el pastor, ¿qué tiene que hacer? Ayudar a descubrir a cada persona, cada una de las personas que pastorea, qué quiere Dios para ella, cuál es su vocación, qué ha soñado Dios desde antes de la eternidad para esa persona, qué le ha confiado en la historia de la salvación. Porque Dios interviene así en la historia de la salvación, no interviene haciendo grandes espectáculos, interviene llamando gente. Llama a Abraham, llama a Moisés, llama a Samuel, llama a Juan el Bautista. Dios interviene en la realidad, colaborando con nosotros, llamándonos. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber nosotros lo que Dios quiere para nosotros? Pues descubriendo a qué ha llamado a cada persona de la comunidad y contribuyendo entonces en el pastoreo a que esa vocación llegue a término correcto. Otra clave, os la he apuntado antes. Yo creo que nuestras parroquias o comunidades deberían tener como estructura fundamental a la familia. ¿Y si nos inventamos o comprendemos la parroquia como esa estructura eclesial que tienen en común las iglesias domésticas, o sea, las familias, con la iglesia diocesana, donde se encuentran? ¿Y si la estructura fundamental de nuestras parroquias fueran las familias? ¿Y si entonces volcáramos la parroquia a ayudar a las familias a ser iglesias domésticas? ¿Y si planteáramos que esas familias, en su conciencia de ser iglesia, sean capaces de asumir también la misión hasta el punto de que sus casas estén abiertas y se conviertan en casas de la iglesia? Domus Ecclesiae significa casa de la iglesia. Es el término que se usa para hablar de las primeras comunidades cristianas que se reunían en casas, que eran casas particulares, eran casas familiares, casas Domus Ecclesiae, casas familiares donde vivía la iglesia, allí mismo. Esto es lo que hacen los protestantes y les sale bien. Yo tengo la sensación de que en el campo y en la ciudad, dentro de poco va a ser mucho más relevante como lugar donde se produzca la pastoral, pero sobre todo la evangelización y tal, las casas particulares de los cristianos. Más importante, fíjate, que los templos. Los templos serán importantes para la comunidad de los que creemos y celebramos, pero nuestras casas, yo creo que están llamadas a recuperar un poco de ese espíritu de la iglesia primitiva y ser verdaderamente casas abiertas.
Estas casas, estas domus ecclesiae en la antigüedad, sirvieron para muchas cosas. También, por ejemplo, para que los cristianos perseguidos encontraran una casa familiar, para encontrar refugio, para que se viera que la iglesia y la familia son la misma realidad. ¿Sí? Yo creo que hay que dar una vuelta a esto. Entonces lo podemos preguntar nosotros que somos laicos. ¿Nuestra casa, estamos dispuestos a que nuestra casa se convierta en una domus ecclesiae, por ejemplo? ¿Estamos dispuestos, en medio de un pueblo que se dedica a ponerte trabas para entrar en su casa, estaríamos nosotros dispuestos a que nuestra casa ocurra lo contrario? ¿Que sea una casa a la que esté todo el mundo invitado? En la misma línea que os he dicho antes, si de verdad la familia es una iglesia doméstica, entonces ¿qué dignidad tienen los cónyuges en clave eclesial? No son ministros, no son esos sacerdotes, el sacerdocio de los padres que decía Benedicto XVI, que no es sospechoso de nada. ¿Por qué no avanzamos sobre esto? Entonces, ¿qué papel tienen que tener en la estructura de nuestra parroquia? Si creemos esto, ¿qué papel podrían tener los cónyuges en la estructura de la parroquia? Y otra cosa, que me ha inspirado un amigo mío, que es padre. La parroquia tiene que estar para servir a las familias, no para servirse de ellas. Este amigo mío, que tiene pues, algún año menos que yo y 2 hijos, está hasta las narices de su párroco, porque cada vez que habla con él, le pide cosas. Entonces, oye, que toques la guitarra en el coro, oye, que a ver si puede llevar un grupo de matrimonios, oye, y él tiene la sensación de que la parroquia de él lo que hace es demandarle en vez de ayudarle. Entonces, ¿y si pensáramos que la familia realmente tiene que estar en el centro de la parroquia y que todos los que igual estamos liberados de familia porque somos célibes, o bien porque ya nuestros hijos están ayuditos y tenemos tiempo y no sé qué, ¿por qué no nos volcamos nosotros en ayudar a que funcionen esas iglesias domésticas? ¿Qué necesitáis? En vez de querer que ellos nos aporten. ¿Qué hacemos con los cristianos que están en una situación de no plena comunión? Tenemos la parte A, que hemos hablado de antes, de los que han decidido autoexcluirse de la comunión y seguir viniendo a misa. ¿Qué hacemos con eso? Porque es un problema, ¿eh? Yo creo que es un problema. O sea, que no estén, que hayan decidido retirarse de la órbita sacramental. El caso es que ellos no tienen problema en venir a misa el domingo, por lo tanto, en escuchar la palabra de Dios, en escuchar la predicación, quizá, en orar juntos, pero han decidido estar fuera de los sacramentos. ¿Qué hacemos con eso? Porque están autocomulgados, lo he dicho antes, ¿no? ¿Y qué hacemos con la gente que querría comulgar y no puede por una situación objetiva? ¿Cómo trabajamos eso? Jesús prioriza a la oveja perdida. No es una cosa que tiene que estar en el 15º lugar de nuestras prioridades. ¿Qué hace Jesús? Abandona las 99 y se va por la buena. Está clara, la priorización está clara. La oveja perdida primero. Entonces no es un tema secundario este. Y nosotros tenemos una barbaridad de ovejas perdidas. Mucho más que gente que ha decidido que no es católica y no quiere saber nada del tema. Tenemos mucha oveja perdida. Mucha gente que está en ese término intermedio entre ser católico y la apostasía que decíamos antes silenciosa esta, ¿no? Hay mucha gente en ese terreno. Y con la otra gente que decíamos, los que están en una situación, los divorciados que se han vuelto a casar, por ejemplo, sin tener anulado el matrimonio, las parejas homosexuales, un montón de gente que está en estas situaciones. Pues no podemos ir más mirar para otro lado. O sea, es que tenemos que esforzarnos en atenderles, en que se sientan parte de la comunidad, en amarles. Eso tiene que hacer desde el amor profundo y verdadero, y por lo tanto se tiene que hacer sin faltar a la verdad también. Claro, combinar esto a veces es muy difícil, ¿eh? Pero tenemos que lograr ponerlo juntos. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado, ¿eh? Yo me siento personalmente, os lo digo, os lo he hecho en la fiesta también, me siento muy avergonzado personalmente porque yo soy consciente de que yo miro para otro lado en estas situaciones, porque me resultan raras, incómodas. No sé cómo abordarlas. Y a mí me pesa, ¿eh? Os lo digo de verdad, me pesa como una losa. Últimas pistas sobre qué puede hacer la Iglesia hacia adentro y qué puede hacer la Iglesia hacia afuera, en las 3 funciones principales que tiene cualquier Iglesia, que es la de santificar, enseñar y gobernar. Hacia adentro estamos en la parroquia, ¿no? Santificar. Pues santificar es que hay que tener una completa y correcta vida litúrgica y sacramental. Dice el Benedicto XVI en algún artículo suyo muy antiguo, pero muy interesante, que lo propio
de quien está en el redil, de los cristianos, es sobre todo los sacramentos. Y que lo propio de la gente que está fuera en realidad es la palabra. Pablo también dice que nosotros creemos a través, dice, de la necedad de la predicación, ¿no? O sea, a través de la palabra nosotros accedemos después a los sacramentos, ¿sí? Entonces, en la comunidad cristiana, por Dios, hagamos caso de lo que dice la Sacrosanctum Concilium, tiene que haber una celebración litúrgica completa, y eso incluye, por supuesto, los sacramentos e incluye la liturgia de las horas. Y hay otra cosa que también tenemos que hacer en la clave celebrativa, que es problemático en los pueblos, y es que lo devocional, que es todo lo demás que no es litúrgico, procesiones, Vía Crucis, rosarios, novenas, etcétera, etcétera, que son cosas buenas, por supuesto, pero no pueden estar, el concilio dice, no están ni de broma al mismo nivel que la liturgia, porque la liturgia la está haciendo Jesucristo. Y por eso, su eficacia deriva de eso, dice el concilio. La cosa más eficaz que puede hacer la Iglesia es la liturgia, toma, la eficacia deriva de Cristo directamente. Entonces, lo devocional no puede estar a nivel de lo litúrgico. Tiene que estar, pero correctamente dimensionado. ¿Sí? Con respecto a enseñar, bueno, pues tenemos que hacernos preguntas sobre la predicación, el contenido y la calidad de la predicación, el que esa predicación esté correctamente conectada con la palabra de Dios que se ha escrito, porque forma parte de la misma liturgia, y también la ortodoxia de la predicación. Esto es una cosa muy importante, muy importante. Y la gente que se va acercando a la Iglesia le da mucha más importancia que nosotros a la predicación. A mí me ha pasado que me han pedido, gente no bautizada que viene a la liturgia de las horas sistemáticamente, me ha pedido que predique. Tengo un caso muy gracioso, tenemos una ermita nosotros en un pueblo que no tiene ni parroquia, y ahí hay una ermita, que es como un pajar, pero como muy familiar, no tiene ni luz eléctrica, ni cristales en la ventana. Pero cada 15 días, chicos, nos juntamos allí gente a rezar la liturgia de las horas, las vísperas. Y hay una pareja no bautizada que compró un púlpito que se encontró en una antigüedad, dentro de antigüedades, la tienda de antigüedades, y me dice, oye, que hemos comprado un púlpito. Pues lo ponemos. Bueno, pues vamos a ponerlo. Vinieron los scouts, los de aquí, por cierto, los de Tafalla. Hicimos un campo de trabajo y pusimos allí el púlpito, una cosa muy bonita, una base de madera tallada en 19 y tal, y luego lo completamos con las barras y tal. Y acto seguido me pidieron que predicara en las vísperas. Entonces, ojo con la predicación, que es mucho más importante de lo que pensamos. Las comunidades evangélicas centran su culto en la predicación. Ahora, si predicamos para decir chorradas, pues esto como uno de mi pueblo que le pregunta a un cura y tal después de la misa, ¿qué te ha parecido el sermón? Había sido sacristán. ¿Qué te ha parecido el sermón? Dice, pues no he traído solo Tony. Bien. O sea, prediquemos bien. Y otra cosa que es muy importante es que contemos con itinerarios formativos que sean, por una parte, modulares, ahora explico mínimamente qué es esto, y personalizados. A veces decimos, vamos a dar formación en Biblia, grupo de Biblia, así sin más. Bueno, pues todo está muy bien que nos formemos en la palabra de Dios, pero la formación es eficaz. Bueno, primero, la formación cristiana no es adquirir conocimientos, sino adquirir la forma de Cristo, que es otra cosa. Es una cosa mucho más honda. Pero además, la formación es eficaz en la medida que está relacionada con lo que nosotros vamos a hacer, con lo que nosotros necesitamos y con lo que vamos a hacer en la comunidad. Si tú quieres tener lectores, que es un ministerio laical, como sabemos, instituido, si quieres tener lectores, tendrá sentido entonces que a esas personas digas, tienes que conocer la Escritura. Porque ser lector no es simplemente salir a misa a leer, sino, por supuesto, aprender técnicamente cómo hacerlo, pero sobre todo conocer la Escritura. Tú eres la persona que debe ser la experta en saber la Escritura de la comunidad. O si tú quieres tener acólitos, y no simplemente monaguillos, que bueno, que trastean un poco por allí y tal, sino acólitos, tendrás que formarles en liturgia. ¿Pero por qué? Porque está conectado con el servicio que ellos van a realizar. Y entonces querrán formarse, porque tiene que ver con su vida, con lo que ellos van a realizar. Y dirás, es que tú vas a ser el experto en liturgia de esta comunidad. Igual vas a ser el maestro de ceremonias. Porque no tiene por qué saber más un cura que un laico de liturgia, por ejemplo, de escritura. ¿Sí? Pero conectar la formación con lo que se va a hacer en la comunidad, yo creo que es una cosa esencial.
¿Y qué es esto de tener itinerarios formativos modulares? Significa que la formación que nosotros tengamos pueda ser acumulada. Porque a lo mejor ahora nos formamos para ser acólitos, pero ¿quién te dice que esa persona que se ha formado para ser acólito y ser lector y entonces sabe ya mucho de Sagrada Escritura y de liturgia, no se le despierta una vocación y acaba siendo un diácono? O acaba siendo un catequista, o acaba siendo una persona que... Entonces, esa formación puede ser acumulativa. Las escuelas de teología diocesanas pueden ayudar mucho en esto, ¿eh? Sobre gobernar, o sea, sobre la vida comunitaria, estamos terminando ya, ¿eh? Sobre la vida comunitaria. Pues ¿qué es necesario? Una vida comunitaria sencilla y fecunda. No hace falta armar grandes follones, grandes proyectos, grandes estrategias. Hace falta que nos conozcamos, que comamos juntos de vez en cuando, que nos preocupemos los unos por los otros y que nuestras casas estén abiertas. Eso es la vida comunitaria. Es más sencillo y más complicado que lo que parece. Y que el gobierno de la comunidad combine dos cosas, que es la autoridad ministerial y caminar juntos, que es la sinodalidad. ¿Cómo combinamos esto? Pues tendremos que aprenderlo, porque es algo que la Iglesia está empezando a trabajar en realidad, aunque es una cosa muy antigua, ¿eh? ¿Qué pasa hacia afuera? ¿Cómo es la santificación hacia afuera? ¿Qué podemos hacer nosotros a través del culto para santificar? A mí me ha pasado una cosa hace poco, que es que Mercedes y yo, que somos los dos que rezamos seguro la liturgia de las horas en la cuesta, nos dimos cuenta de que para atender la misión hay que pedirle al Espíritu Santo que haga lo suyo, y que nosotros teníamos una función de intercesión para eso. Y entonces decidimos que sistemáticamente íbamos a pedir por la conversión de las personas que teníamos alrededor. Al mes siguiente se presentó esta persona que lleva 30 años viviendo en el pueblo diciendo que se había convertido. Esto es así. No sé exactamente qué mérito habrá tenido la oración que nosotros hemos hecho, pero ocurrió así. Nosotros somos sacerdotes bautismales, y eso significa que nosotros en la liturgia nos unimos a Cristo, que es el que la está ofreciendo, y eso tiene una eficacia. Entonces, lo primero que hay que hacer es orar. En la liturgia nosotros, por ese sacerdocio en el que hemos sido ungidos en el bautismo, lo que hacemos es movimiento ascendente, no anabático, hacia arriba, de glorificación, de dar gracias, alabar a Dios en nombre de toda la humanidad, y hacia abajo, catabático, de intercesión por toda la humanidad. Eso nosotros lo tenemos que hacer. Se nos ha ungido para que lo hagamos. Y en nuestra experiencia, la liturgia de las horas y la liturgia de la palabra sin comunión tiene una función importante de cara a la misión. Por esto que os he explicado antes. Porque, por lo que sea, lo que a nosotros nos ocurre es que hay bastante gente que viene a rezar la liturgia de las horas y está muy alejada de la Iglesia, o incluso no son bautizados, y sin embargo vienen a rezar la liturgia de las horas. Y no van a misa. Entonces, aquí hay algo que cuando yo lo he hablado con mi obispo me ha dicho eso, o sea, de decir, es que esto funcionó siempre así. Recibimos la palabra de Dios y eso, a través del proceso de conversión y de discipulado, acaba en los sacramentos, pero no podemos empezar la casa por el tejado. Igual empeñarnos en decir a la gente que venga a misa de buenas a primeras es una cosa que ya dice Pablo, que a la gente que no tiene dientes hay que darle leche, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que es que podemos digerir lo que podemos digerir en cada momento. No para quedarnos ahí, pero sí para conducirnos a ser cristianos plenos. Y en la enseñanza hay que anunciar como hemos hablado antes, con el testimonio, palabras y signos, palabras y obras, con nuestra vida. Eso es lo más eficaz, el anuncio a través de la vida. Y la profecía, que también es la denuncia de la injusticia que hay, de las situaciones que hay que cambiar. Y una clave que es muy importante, la belleza es algo a lo que muchísima gente se enseña. Ayer lo hablábamos también. Cuando tú entras en un templo, aunque no seas religioso o no sé qué, todo aquello es bello. Y la belleza habla de Dios, ¿eh? Es la vía conclitudinis, es una vía de acceso a Dios a través de la belleza. La belleza de los templos, la belleza de la liturgia, la belleza de nuestra vida, testimonio, anuncio. Y en cuanto a gobernar, nosotros tenemos claro, al menos en teoría, que hay que transformar el mundo, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero la parroquia tiene que estar centrada sobre todo en transformar la realidad concreta que tiene. Y eso es más difícil.
porque nos resulta más fácil recaudar dinero para una causa externa que ponernos a trabajar en lo que pasa en nuestro pueblo. Ahí está el tema. Pero nuestra jurisdicción, la de nuestra parroquia, es el pueblo. Entonces, pensar en cómo nosotros trabajamos por transformar lo que tenemos al lado, el prójimo, no la humanidad en general, sino el prójimo, es una clave que no podemos olvidar. Y manifestar el tesoro comunitario que se encierra en la vida rural. Estoy seguro de que en vuestros pueblos también ha ocurrido. Pero la vida, lo comunitario en los pueblos, que es intrínseco a la vida de los pueblos, y lo ha sido mucho más antes, es un tesoro que nosotros tenemos que rescatar por tierra cristiana. Yo no sé aquí, pero en mi pueblo, hasta hace 50 años, había muchísimas cosas comunes. Las dehesas, los cafés, los molinos, el toro. Todo eso era común, el monte. La atención a los pobres. En nuestros pueblos hay pueblos que tienen pobreras, que son casas para los pobres. O turnos de familia, había turnos de familia para atender a los pobres. Eso es de raíz cristiana. Y eso, ojo, está en el mundo rural mucho más que en el urbano. Esto es un tesoro nuestro. Y por último, hay una cosa que hace quicio entre la pastoral, o sea, la atención de la gente que está dentro, y la misión, que es el anuncio a la gente que está fuera. Y son los catequistas y los catecúmenos. Están en medio. Ojo con este ministerio, que ahora se ha declarado un ministerio laical, instituido. Probablemente va a tener mucha más importancia de lo que pensamos. Estoy hablando de los catequistas que atienden a adultos, no del tema de los niños. La atención de los adultos que se convierten. Y el papel entonces que va a empezar a normalizarse, como ocurre en Francia y en la zona anglosajona, la presencia de catecúmenos, de gente que está en un proceso de conversión. Es necesario que las parroquias tengan ministerios, o sea, ministros, catequistas, que sean capaces de atender estas realidades. Y por último, el Día del Señor tiene que tener absoluta centralidad en la vida parroquial. Yo creo que tiene que girar toda la vida en torno al Día del Señor, el dominico, la Kiriaké, ¿no? Se dice. Tiene que ser hacia adentro el centro de nuestra vida cristiana. No puede ser el rato del Señor. Es el Día del Señor. Y no puede ser simplemente una cosa de culto. Es un día en el que todas estas dimensiones de la parroquia se tienen que llevar al máximo. Es un día en el que nosotros nos tenemos que volcar en la vida comunitaria y en la caridad. Nos tenemos que volcar en la formación y en el anuncio. Y nos tenemos que volcar en la santificación, de dentro y de fuera. Todo esto es el domingo. Por eso yo creo que el domingo está llamado a ser no solamente ese centro de los de dentro, de la vida de los de dentro, sino un verdadero signo hacia afuera de que el reino está presente, que nosotros vivimos de otra manera, que nosotros tenemos un pie ya en el día del Señor verdadero que viene, que se hace ya presente el domingo. Y termino con esta cita. Aunque veamos muchas dificultades, aunque nosotros hayamos pasado de ver que nuestro pueblo era el pueblo de Dios y ahora es otra cosa, y cuando uno deja de ser el pueblo de Dios se convierte en no pueblo, en los términos de la Escritura, no podemos olvidar que el Señor nos promete otra cosa. Dice en Oseas, que aquel día yo responderé, oráculo del Señor, responderé con los cielos y ellos responderán a la tierra, y diré a no mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá otra vez, mi Dios. En esta esperanza yo creo que tenemos que vivir, y sin perder de vista esto, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí mi parte.